capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso. Hermanos amados, paz del Señor. Vamos a continuar entendiendo la mente del Espíritu Santo y la mente de Jacobo al escribir una epístola circular a los hermanos que se encontraban en dispersión. Recuerda que la epístola, en la primera reunión hablamos a quién iba dirigida. Inicialmente a los creyentes judíos, porque por el contenido interno son judíos. Pero esta epístola tiene una aplicación hacia toda la iglesia en todos los tiempos. ¿Por qué, apreciados hermanos? Porque los hombres de hace 2000 años y los hombres de ahora son iguales. No han cambiado, en el sentido de que tienen la misma naturaleza, los mismos problemas, las mismas luchas. Y las iglesias están compuestas por hombres que tienen las mismas luchas, las mismas naturalezas y están en proceso de hacer morir lo terrenal. Entonces, es una epístola que es muy práctica para nuestro tiempo. Es quizá, con Tesalonicenses, las epístolas más prácticas del Nuevo Testamento. Y la porción que nos toca considerar hoy es Jacobo 3, versículos 13 al 18. Esta porción va hilada con el versículo 1, el que acabamos de leer. Ahí empieza el contexto. ¿Cuál es el contexto? Habían algunos hermanos que estaban tratando de hacerse maestros sin tener el tiempo y sin tener el llamamiento. Se habían vuelto arrogantes y atropellaban a los hermanos con su lengua. Entonces Jacobo escribe lo peligroso que es la lengua. Ya miramos nosotros cómo la lengua, la sin huesos, enciende un bosque entero, tan chiquitica. Y entonces miramos cómo el ejemplo que utilizó Jacobo es que así como el timón maneja un barco que es grandísimo y el freno maneja un caballo que es muy fuerte, así es bienaventurado el hombre que logra domar la lengua, que fue lo que vimos en la reunión anterior. ¿Listo? La porción de hoy, desde el 13 al 18, vamos a hablar de dos tipos de sabiduría. Del 13 al 16, sabiduría terrenal. 17 a 18, sabiduría celestial. ¿Qué va a hacer Jacobo con esto? Para que entendamos la intención del escritor. Va a evidenciar cómo es la vida de los que se dicen ser maestros de la palabra y no lo son. Va a mostrar ahora los frutos. No dice la escritura en los evangelios, por sus dones los conoceréis. No dice que por sus dones. Por dones no somos conocidos. Sí, hay dones en el cuerpo de Cristo, pero nosotros vamos a ser conocidos ¿por qué? ¿Por qué? Porque el fruto va a mostrar la clase del árbol. Y eso es lo que va a tratar de decirle Jacobo. ¿Usted quiere saber si son verdaderos maestros, llamados por el Señor, ungidos por el Espíritu Santo? Los frutos van a decir quiénes son los verdaderos maestros. Entonces llegamos al versículo 13. Leo la Biblia textual. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en mansedumbre de la sabiduría. Presta atención. Estos versículos, vamos a leer 6 versículos, y en estos 6 versículos 3 veces se repite la palabra sabiduría. Quiere decir que la carga del Espíritu Santo es hablar de la sabiduría. ¿Listo? Como la carga del Espíritu es hablar de la sabiduría, entonces nosotros debemos entender qué es la sabiduría. Ya eso lo hablamos en la primera reunión. ¿Listo? ¿Qué es la sabiduría? Bueno, usted lee la escritura y se da cuenta que la sabiduría es ¿quién? Cristo. Él es nuestra sabiduría. Pero también la sabiduría, escúcheme, es la capacidad de aplicar el conocimiento bíblico. Eso es lo que es la sabiduría. ¿Listo? Y en el contexto de la carta de Jacobo,
La sabiduría es aquella que ayuda a este maestro a mantener un equilibrio entre lo que dice y lo que hace. Esa es la sabiduría. Entonces le está diciendo Jacobo, reconozcan entonces a los que son sabios, porque hay un equilibrio entre lo que hablan y un equilibrio entre lo que viven. Como decía Jesucristo, Jesucristo empezó a hacer y a enseñar. Así hacía Jesucristo. Entonces Jacobo ahora en los primeros 12 versículos habló del modo espiritual de hablar de los creyentes. Ahora va a referirse a la forma de vivir de los creyentes, aunque inicialmente hablaba a los maestros, por extensiones para todos los creyentes. ¿Listo? Inicialmente a los maestros, a los que se creían y querían hacerse maestros, y luego a toda la epístola. Entonces, como ya definimos qué era la sabiduría, pregunta, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Lo que está diciendo Jacobo es, examine la vida de los que se hacen y dicen ser maestros. Es lo que está diciendo. Examine la vida de ellos y se va a dar cuenta que no son tan sabios como creen y no son tan entendidos como creen. ¿Por qué, hermano? Porque Jacobo va a mostrar el test o una prueba para que nosotros podamos identificar los verdaderos maestros. Y no solo los verdaderos maestros, un creyente maduro. Porque la epístola también habla del creyente hacia la madurez. Entonces, ¿cuál es el test o la prueba que avala que es un maestro levantado por el Señor? Lea su Biblia. ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre. ¿Sí lo ve? Muestre. Usted predica muy bonito, pero muestre. A nosotros nos sucedió algo hace algunos años cuando yo vivía en la costa, que había un joven que conocía mucho la escritura. Tenía un conocimiento más que aceptable de la escritura. Las personas quedaban muy fascinadas porque cuando él predicaba, destilaba el conocimiento que tenía. Pero las personas de esa iglesia donde él se reunía, iban a la asamblea donde nosotros nos reuníamos y nos decían, ay, este hermanito sí conoce la Biblia, pero es tan mentiroso. Entonces, aquí lo que le está diciendo es, bueno, ¿usted cree que es un buen maestro? ¿Usted cree que es muy maduro? Entonces muestre. ¿Muestre qué? Evidencie. La conducta me va a mostrar su realidad. Porque la vida cristiana es así. Efectivamente enseñamos, pero la realidad se ve en la vida que cada uno de nosotros tiene, apreciados hermanos. Muestre por qué, por la buena conducta, por la buena manera de vivir. Entonces, ¿qué hace el sabio? El que tiene el don, el que ha sido levantado por el Señor, va a mostrar por su vida, por su conducta en la sociedad, en la familia, en la iglesia, que el Señor sí lo llamó y lo levantó como maestro para la iglesia. ¿Me entiendes? Yo sé que muchos de nosotros en este servicio pasamos por etapas, hermanos. Y nuestras primeras etapas de este servicio es un sobrepaso del conocimiento en la vida. Muchos de nosotros tenemos al principio siempre ese problema. Y entonces, como se sobrepasa el conocimiento en la vida, terminamos atacando a los hermanos. Porque hay un sentimiento de superioridad en medio de nosotros. Creemos que sabemos más que los demás deben rendirse a nuestros pies. Y es algo que yo viví hace muchos años. Y yo me arrepiento y le pedí perdón al Señor y a los hermanos por esa actitud que tenía en ese tiempo. Porque el Señor fue mostrándonos que verdaderamente lo que tenía valor era el amor. Usted puede tener mucho conocimiento, pero si no hay evidencia del conocimiento, no vale de nada, apreciados hermanos. Y eso es lo que le está diciendo. Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Esa palabra mansedumbre en el griego significa apacibilidad y dulzura. ¿Qué es una persona mansa? La Biblia habla de dos personas mansas. ¿Recuerda? Moisés y ¿quién más?
Jesús Cristo. Son los dos mansos que dice la Biblia. Pero cuando usted ve la vida de Moisés, Moisés no era tan manso como fue al final. ¿Usted recuerda lo que le hizo al egipcio? Eso no es una persona mansa. ¿Qué es entonces la mansedumbre? Es la persona que cuando recibe injuria, ataque, no devuelve el mal que recibió, hermano. Es una persona que cuando recibe el mal, la injuria, el maltrato, la calumnia, hace como Moisés. Se arrodillaba. Señor, ten piedad de este pueblo. Como Jesucristo, que en la cruz dijo, perdónalos. Eso es una persona mansa. Y los falsos maestros no eran tan mansos. Y la mansedumbre es una característica de los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? Bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué? Recibirán la tierra. Hermano, según Mateo 11, 29, cuando habla de que Jesucristo es manso, una característica de la mansedumbre, ¿sabe cuál es? La humildad. Que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí me entiendes? Cuando hay ausencia de humildad, todavía no es el momento de ser maestros. Eso es lo que está diciendo Jacobo aquí a ellos. ¿Listo? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando hay un conocimiento, como lo dije ahorita, que sobrepasa la vida, no va a haber una buena conducta. Esa es la razón por la cual no hay una buena conducta. Y el conocimiento, ¿qué hace? Pues nos permite a nosotros que analicemos muchas cosas. Pero la sabiduría que nos permite aplicar lo que escuchamos del Señor a nuestra vida cristiana. En esos días tuvimos una oportunidad de aplicar la palabra. Un ejemplo, para que yo sé que ustedes también lo tienen. Había una persona que estaba injuriándonos. Y la cara me iba cambiando como de rojo a marrón. Pero me acordé de la palabra. El Señor inmediatamente me recordó la palabra. ¿Cuál es el beneficio, cierto, de amar solo a los que nos aman? Pero no tiene ningún beneficio porque el mundo hace lo mismo. Ah, es verdad, Señor, hay que. Tú dices que hay que bendecir a los que nos injurian, a los que nos ultrajan. Entonces, vamos a orar por él. ¿Listo, Señor? Oramos para que lo perdones, para que lo salves y me ayudes a mí, si soy yo también el del asunto. Porque también tenemos que poner la mirada sobre nosotros. Que siempre creemos que son nosotros y no creemos que somos nosotros. Entonces oramos, no ore para que descienda fuego del cielo y lo consuma. No, ore para que el Señor lo bendiga. ¿Por qué? Porque esa es la aplicación de la palabra. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la mansedumbre? El uso correcto de la sabiduría, hermanos. El uso correcto del conocimiento. ¿Listo? 14, pero ahora va a evidenciar la vida de los que se decían ser maestros y no lo son. Pero, 14, pero si tenéis celo amargo y rivalidad en vuestro corazón, no jantéis, ni mintáis contra la verdad. ¿Listo? Ahora Jacobo le va a mostrar a los receptores de la carta, ¿sabe cómo pueden evidenciar a uno que no tiene sabiduría celestial? Míralo. Ahí está. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene esta persona? Bueno, celo amargo. ¿En dónde? En el corazón. Entonces, en esos cristianos que estaban recibiendo la epístola, en vez de haber algunos hermanos, en vez de tener un corazón lleno de sabiduría, en mansedumbre, tenían el corazón lleno de celo amargo. Ya les voy a explicar qué es. Celo, la palabra celo en el Nuevo Testamento griego aparece así, celo. Hay veces hace referencia a algo positivo y a algo negativo. Hay algunos que tienen celo por Dios, como dice Pablo. Ese es un sentido positivo, pero aquí hay un celo negativo. Este celo es dañino. ¿Por qué es dañino? Ahí lo dice, porque es amargo, hermanos. Por eso es dañino. Y entonces, ¿qué es esto? Esto es para que reconozca la sabiduría terrenal. ¿Cómo se manifiesta?
tiene una envidia que le amarga el corazón. Eso es lo que significa eso, hermanos. ¿Qué son los celos amargos? Envidias que amargan el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque desea poseer lo que el otro no tiene y no lo alcanza, hermanos. Por eso es que tiene celo amargo. Entonces aquí vamos a poner el ejemplo de un maestro. Tenemos un maestro levantado por el Señor, tiempo del Señor, porque también hay que hablar de los tiempos. Recuerda, Pablo fue llamado por el Señor. ¿Cuántos años después fue apóstol? 13, 12 años, pasó muchos años antes de ser apóstol. Entonces tenemos en la asamblea maestros, en el caso que está hablando acá, levantados por el Señor, otros que quieren ser maestros y no pueden, y nosotros hemos tenido esa experiencia en medio de las iglesias, hermano. Hay algunos que quieren ser maestros como otros hermanos y no alcanzan porque no tienen un testimonio adecuado, entonces la iglesia los rechaza. Nosotros lo hemos visto, hermano. Se amargan el corazón y se salen y terminan haciendo su iglesia para poder predicar allá. ¿Sí? ¿Y sabe por qué se llaman celos amargos? Porque dejan una sensación fea en el corazón, hermanos. Por eso se llaman amargos. Dejan una sensación muy maluca en el corazón. Todos hemos sentido celos de alguna manera. Y ustedes saben cuál es la experiencia que queda en el corazón de esos celos. Pero si tenéis celo amargo y rivalidad en nuestro o en vuestro corazón. Bueno, mire, hay celo, ¿y a qué lo conduce el celo amargo? A hacer las cosas por rivalidad y por contención, hermanos. ¿Sí? Y hace esas cosas por rivalidad y contención, no con un buen espíritu, sano, bueno, puro, sincero, sencillo, humilde, sino que las hace por rivalidad. Rivalidad que fue generada por los celos amargos. ¿Por qué? Porque la persona tiene una mayor estima de sí de la que debe de tener. Se estima demasiado, cree que tiene más conocimiento de los demás, y porque a mí no me siguen. Yo recuerdo que hace algunos años hay un hermano que venía a esta asamblea. Y entonces un hermano venía acompañándolo y vino a las reuniones, y cuando iban camino hacia otra ciudad, el hermano decía, bueno, ¿por qué cuando viene el hermano Gino esto se llena y cuando vengo yo no se llena? Hermano, nosotros tenemos que hacer las cosas por un corazón sincero. Y si voy a predicar y no se llena, no importa, usted está sirviendo al Señor. Usted está haciendo un servicio para que lo vean, tiene que volver a empezar a conocer las bases del servicio bíblico, apreciados hermanos. ¿Listo? Esta palabra rivalidad entre los griegos, ¿sabe para qué fue usada? Para describir a un político en su campaña electoral. Esa era la palabra que se utilizaba para eso. Y le termina diciendo, entonces, si hay celo que le amarga el corazón, hay rivalidad o facciones, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Hermanos, estos profesaban ser sabios, estos profesaban ser entendidos, estos profesaban ser maestros, pero su conducta mostraba que no era así, porque la verdad tiene una evidencia. Usted lo puede leer, lo que pasa es que no nos da el tiempo, usted lo puede leer en la tercera carta de Juan. Juan le dice, cuánto me alegro de ver a mis hijos, a tus hijos, que andan en la verdad. La verdad tiene una evidencia. Y estos que se hacían llamar maestros, no eran sabios, no eran entendidos, sino que eran contenciosos, tenían celos amargos en su corazón. Y eso hacía que ellos lo que predicara no concordaba con lo que vivía, y eso es una mentira, eso no es verdad. Yo sé que muchos de nosotros estamos en ese proceso de tratar de llevar el equilibrio del conocimiento a la vida, hermanos. Pero cuando hay mucha distancia, tenemos que considerarnos. Tenemos que considerar seriamente nuestra vida cristiana. Y no solamente para los maestros, hablo ya para la aplicación general. El aplicar la palabra de Dios a nuestra vida no es solamente los maestros.
Es un compromiso de todos nosotros porque todos somos cristianos. Todos representamos a Jesucristo. ¿Listo? Una paráfrasis, pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. ¿Listo? Va a seguir hablando, ahora nos va a hablar de las características de la sabiduría que no es de arriba, para que lo evidencien. ¿Y esto para qué, hermanos? Porque en las iglesias en ese tiempo se estaban introduciendo algunos que querían hacerse maestros. Y lo que hace la epístola es ayudar a la iglesia para que discierna, para que entienda, ella misma pueda juzgar bíblicamente, no con las emociones, sino con la palabra. 15, la Biblia textual dice: no es esta la sabiduría que viene de arriba, sino que es cosa terrenal, natural y diabólica. Uy, escucha lo que dice su Biblia. Hermanos, la sabiduría celestial en el corazón del creyente tiene evidencia, pero la sabiduría que se origina en otro lugar diferente que el de arriba, o sea, de donde está el Padre de las luces, también se evidencia y es conocida. Y aquí Jacobo está diciendo que esta sabiduría, aunque eso no es sabiduría, porque la sabiduría es la celestial, esta es una terrenal, esta es del mundo, ¿vale? Entonces, esta sabiduría actúa con celos amargos, con tensión, no guiado por el Espíritu, en sí no es sabiduría de Dios, pero es sabiduría terrenal. ¿Listo? Y vamos a ver 7 características de la sabiduría que no es de arriba. Empecemos con los primeros 3. 1, terrenal. Otras traducciones traduce como mundano, así traduce. ¿Listo? ¿Por qué? Porque viene del mundo. No es una sabiduría procedente de los cielos. Viene del mundo, de hombres que no han sido regenerados. ¿Cierto? Esta sabiduría es terrenal porque nace del mundo y procede del mundo. Una sabiduría que no conoce a Dios, hermanos. ¿Listo? Y recuerde que el mundo es un cosmos. ¿Recuerda? Cosmos. Es como un sistema arreglado, diseñado por el enemigo de Dios, para que parezca todo bonito y todo arreglado. Esta sabiduría es natural. La palabra griega psíquicos acá significa animal. O sea, que esta sabiduría se alcanza por los sentidos. O sea, es una persona que no es guiada por el Espíritu Santo, sino es que es guiada ¿por qué? Por sus emociones. Y usted se da cuenta, como hablábamos ayer, hoy no me levanté con ganas de orar, estoy como bajo de nota, no voy a orar hoy. Eso es una persona guiada por las emociones. Nosotros oramos no porque nos sintamos contentos o alegres o medio. Nosotros oramos porque Dios está sentado en su trono. Nosotros le buscamos no porque estoy alegre o porque estoy triste, nosotros le buscamos porque Dios está sentado en su trono y es digno que le busquemos. Entonces los que se hacían llamar maestros se conocían porque eran sensoriales, sensitivos, se movían era con las emociones. Como hablábamos ayer, cambiaban como el clima, así, más o menos. Esta es la sabiduría que no es del cielo. Y la tercera, escuche, voy a leer esta versión. Esta es Bober Cantera, dice. La versículo 15 dice: no es esta la sabiduría tal que desciende de arriba, sino terrenal, animal. ¿Sabes cómo traduce? Endemoniada. Otra versión, Pechita. Esta no es autorizada, pero quiero leerlas para que sepan lo que ella dice. 13. Dice: 15.
Porque entonces tal sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, de los razonamientos del alma y de los espíritus malignos. Uy. Una paráfrasis dice, del diablo mismo. Ojo, que hay sabiduría, pero sabiduría que procede de los demonios. ¡Ah! Hermano, ¿usted qué está diciendo? Eso es una herejía. ¿Usted no leyó la Biblia que hay doctrina de demonios? ¿Usted sabe qué es una doctrina de demonios? Primera de Timoteo, una enseñanza de demonios. Hay un libro, no voy a decir el nombre, a una hermana hace muchos años, que ella veía cómo espíritus inspiraban a hombres cristianos para que dijeran una nueva revelación. ¡Ah! Hay que cuidarnos. Entonces hay sabiduría que es, como dice la voz cantera, endemoniada. La palabra griega endemoniada, daimonides, aparece una sola vez en el Nuevo Testamento griego y significa, escúcheme bien, que esta sabiduría parecido al demonio. O sea que usted quiere saber cómo es el diablo. Aquí Santiago lo está revelando cómo es él. Celos, contienda, amargura, rivalidades. Así está mostrando cómo es el diablo. ¿Sí me entiendes? Entonces, hermano, los que querían ser maestros mostraban cuál era su sabiduría. Ojo, no está malo en querer ser maestro con un buen corazón, con un llamamiento del Señor, con un tiempo del Señor, con un don del Señor. Lo que está atacando Jacobo es los que se hacen y dicen ser sin ser. Eso es lo que está tratando todo el asunto. ¿Listo? Entonces, estos tenían celos, contiendas, que son actitudes promovidas, escúcheme bien, por espíritus de demonio. Eso es lo que dice el texto. Francisco La Cueva dice, ¿qué clase de sabiduría reina en el pueblo de Dios hoy? Satanás, por medio de sus demonios, procura inyectar discordia, orgullo, vanidad, rivalidad y herejías en el pueblo de Dios. Congregaciones, muchas congregaciones, grupos eclesiásticos e instituciones han sucumbido ante el engaño satánico por no haber apelado a la sabiduría que proviene de Dios. ¿Quiere ver en todo su esplendor la sabiduría endemoniada? Capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3 de Génesis. Cuando Satanás engañó a Eva. Ahí vemos nosotros en acción la sabiduría diabólica, apreciados hermanos. Convenció a Eva de que ella sería semejante a Dios. La convenció que el árbol la haría sabia. ¿Recuerda? Entonces, hermanos, ¿qué concluimos de estos versículos? Que la sabiduría de estos que se hacían ser maestros es terrenal, no celeste, es animal, no espiritual, es endemoniada, no cristiana, viene del mundo, viene de la carne, del demonio, no del Padre Celestial, no del Espíritu y no de Cristo. ¿Puede identificarlo? Versículo 16, sigue hablando de las características. Porque donde hay envidias o celos y ambición egoísta, allí hay desorden y toda cosa mala. Entonces sigue mostrando las evidencias que caracterizan la sabiduría terrenal, la que es contraria a la celestial. Y empieza con envidia, que es celo, ¿cierto? Envidia, bueno, desea poseer lo que otros tienen. Eso es lo que es la envidia. ¿Listo? Entonces, estas personas que son gobernadas por estos sentimientos son personas que están siguiendo el mismo camino de Satanás. Póngame cuidado, hermano. Eso fue lo que sucedió en el huerto, en los cielos. ¿Usted qué cree que fue lo que hizo el diablo?
envidiando el trono del Todopoderoso. ¿Usted cree que cuando contrató a los demás ángeles, por qué cree que lo hizo? ¿Por amor? ¿Por rivalidad? ¿Por contienda? Porque quería erigirse también como Dios. Tenemos que guardar nuestro corazón, hermanos. Todos nosotros estamos sujetos a esto, apreciados hermanos. Ambición egoísta, lucha, intriga, intereses, egoísmo. ¿Listo? Y ojo, usted se va a dar cuenta que donde está esa sabiduría, dice el texto, allí hay desorden. Esa palabra desorden significa confusión. Hermano, no es una obra que es bendecida por el Señor. Porque en vez de ser una edificación que bendiga, va a ser una edificación que traiga confusión. ¿Y cuál es el ejemplo más práctico para esto? Torre de Babel. La Torre de Babel. Desde el punto de vista de la sabiduría humana, los hombres querían levantar esa torre que llegara al cielo y enfrentarse con el Todopoderoso, ¿cierto? Una cosa sabia para ellos, pero desde el punto de vista un proyecto pecaminoso, que fue cuando vino entonces la confusión de las lenguas, hermanos. ¿Listo? Entonces donde hay celo, envidia, ambición egoísta, hay desorden y efectivamente toda cosa mala. O sea, toda cosa inservible. Quien tiene celos llegará a la contención, esa contención producirá agitación y desorden y finalmente concluirá en una obra que no es fructífera, hermanos. El hermano Gino hablaba de esto utilizando la figura de las lámparas del candelero. Y había algo que se llamaba las despabiladeras, gracias, las despabiladeras. Y entonces era para que cuando ya se estaba quemando, ya terminando, el humo empezaba a volverse negro. Y él decía que el ambiente empezaba a oscurecerse y a enrarecerse. Bueno, cuando hay unos que tienen esta sabiduría, el ambiente se enrarece, hermano. ¿Usted se da cuenta? Usted se da cuenta cuando todo fluye con el Espíritu, pero también se da cuenta cuando todo se enrarece, hermano. Y es porque nos falta sabiduría de arriba, hermanos. ¿Listo? Versículo 17, ya terminando entonces ahora, en contraste con la sabiduría terrenal, está la sabiduría que procede de arriba y habla de 8 características de la sabiduría de arriba. Para que nosotros, primero receptores originales, y luego nosotros identifiquemos la verdadera sabiduría que procede del cielo. Cuando hay un llamamiento genuino, una bendición del Padre, etcétera, etcétera, etcétera. 17. Pero la sabiduría de arriba es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera. ¿Listo? Entonces empieza que nos muestra evidencia de cómo es un verdadero maestro y cómo es la verdadera vida cristiana. No solo palabras, sino hechos. ¿Cuál es el hecho? ¿Cómo identifica la sabiduría? Pura. Un hombre que tiene una vida pura. Eso es lo que significa. Esa palabra pura proviene de la misma raíz santo, separado, apartado, no tiene contaminación, por eso es pura, porque no es mezclada, ¿cierto? Y es una sabiduría que es contraria a la sabiduría animal, porque está libre de toda nuestra pasión humana, de todo nuestro error humano y de todo nuestro pecado humano, ¿cierto? Entonces el que es sabio, que tiene la sabiduría del cielo, lleva una vida de pureza. ¿Listo? 2, pacífica. No enciende bosques como la lengua. Es pacífica. Son estos hombres que su temperamento está controlado ¿por qué? Por la paz.
hermano, no hay desorden en estos hermanos, o en estas hermanas también. ¿Listo? Entonces, hermano, este creyente que ama la paz es portador de la paz. Ya lo dijimos que es una característica de los ciudadanos del reino de los cielos, ¿cierto? No son conflictivos ni contenciosos como los maestros a los cuales está haciendo alusión Jacobo en los versículos anteriores. 4, dispuesta a razonar. En Reina Valera 60 aparece como benigna. Benigna. Entonces, esta sabiduría hace al creyente condescendiente y fácil de tratar. Es comprensivo este creyente. Es abierto a razonar, es dócil, es persuasivo, en el sentido de que, bueno, voy a considerarlo, porque yo también soy hombre y podemos estar equivocados, vamos a mirarlo, ¿cierto? Evis Carballosa, en su libro de Jacobo, citando a otro escritor, dice: la que tiene una actitud conciliadora y está dispuesta a cooperar cuando se le muestra un mejor camino, esa es dispuesto a razonar. 5, llena de misericordia, esa es la sabiduría de los cielos. Llena de misericordia, ¿por qué? Porque así es Jesucristo. Cristo en la tierra le vimos todo este fruto de la sabiduría, hermano. Ya yo les he dicho que esa palabra misericordia viene de la voz latina de miser, que es miseria, y cor, que es corazón. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la misericordia? Es hacer pasar por el corazón de otro la miseria de alguien más. Es hacer pasar por el corazón de uno la miseria de otro. Eso es lo que es la misericordia. Hermano, y no solamente tiene misericordia estos maestros sabios, estos creyentes sabios, sino que están llenos. Mire su Biblia, ¿no dice lleno de misericordia? Eso es muy importante. ¿Sabe qué significa en la Biblia cuando habla de lleno? Significa controlado. Controlado por la misericordia. Eso aparece en el texto ahí. ¿Listo? Entonces la persona que tiene esta sabiduría está siendo dirigida por la misericordia. Y termina, bueno, llena de misericordia y también está llena de ¿qué? Ahí, la sexta característica de la sabiduría celestial. Buenos frutos. En los falsos maestros existía toda obra perversa. En los maestros legítimos llamados por el Señor, los creyentes tienen buen fruto, llenos de buenos frutos. ¿Usted recuerda el Señor Jesucristo cuando se acercó a comer fruto de la higuera? Y no halló ningún fruto, ¿se acuerda de ese pasaje? Y ya era tiempo de frutos, por eso Él fue a comer. Y no encontró ninguno. Hermano, piense en esto, le voy a poner una analogía. Todos nosotros somos árboles. ¿No lo dice así Jeremías? ¿No lo dice así el Salmo? Que somos comparados como árboles. Y piensen en esto. Así como somos comparados con árboles, también somos comparados con árboles que dan buen fruto. Y es como si nosotros viniéramos a un hermano o a una hermana a comer algún fruto de Cristo en él. Y hay hermanos y hermanas que, están abundando, hermano. Pero también llegamos a un punto donde hay hermanos y hermanas que usted va a comer un fruto y como que... Y ya es tiempo de frutos. El problema es cuando no es tiempo de frutos. El problema es cuando es tiempo de frutos. Entonces la sabiduría de arriba se reconoce porque hay buen fruto, abundante fruto. ¿Vale? 7, imparcial. O sea, el que es sabio, conforme a la sabiduría de arriba, no hace distinción entre las personas. No favorece a uno porque es más amigo, no favorece a otro porque lo ayudó tal día. Eso dejémoslo para el mundo, ¿vale? En la iglesia no funciona así. Sí, nosotros debemos generar compañerismo entre nosotros, amistad, debemos ser amigos. Nuestros hermanos deben ser los amigos de la iglesia. Nuestras hermanas deben ser las amigas de la iglesia. ¿Listo?
Pero nosotros debemos tomar decisiones no por sentimientos de amistades o sentimientos de favores. Eso dejémoslo a los políticos. ¿Vale? Hermano, es que usted no sabe, hermano, chamo, cómo toca esa pandereta y deberíamos dejarlo que toque porque es que, hermano, es mi amigo, hermano, dejémoslo que... No, hermano. ¿Hay buen fruto? Entonces el sabio, con la sabiduría de arriba, es imparcial. Y esto para hablar de Jacobo 2, ¿recuerda? Cuando hablaba de los que hacían acepción de personas, con los ricos y con los pobres. Ok, ese es el sentido de la frase. Y al final dice que esta sabiduría se conoce porque es sincera. Esta palabra sincera la voy a decir porque quiero que entiendan a qué significa. Anhipócritos es lo contrario de hipocresía. Eso es lo contrario. Y esta palabra hipócrita en el texto griego inicialmente significaba, hacía referencia a un actor de drama que se ponía una máscara para fingir ser algo que no era. Esta era la palabra que se utilizaba ahí, en eso, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que este hombre o esta mujer sabio, entendido, con sabiduría de los cielos, tiene una vida transparente y sincera. Sincera. No hay nada que esconder. Bueno, Warren Wiersbe dice, donde hay creyentes que fingen y se esconden, sin lugar a duda la sabiduría de este mundo lo está gobernando. No tenemos nada que esconder. Sinceridad en todo lo que nosotros hacemos. Y terminemos 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen paz. Le doy una paráfrasis. Y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. ¿Entendí un poco más? ¿Listo? Entonces, hermano, ojo, usted no siembra un fruto, ¿o sí? ¿Qué siembra usted? Los que saben de campo. ¿Qué siembran? Semilla. ¿Aquí qué está sembrando? Fruto. Se siembra, lo que se siembra en paz es la justicia. Si yo siembro la justicia, ¿qué voy a recoger? Justicia. Es lo que está diciendo Jacobo acá, ¿cierto? Entonces, hermano, nosotros debemos tener una vida cristiana constante de siembra y cosecha. Nosotros estamos cosechando lo que sembramos. Si usted siembra amor, cariño, sinceridad, verdad, compañerismo, unidad, ayuda, servicio, etcétera, etcétera, ¿qué va a recoger? Aquí es la justicia, siembra justicia. Y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la justicia, hermanos. Entonces, hermano, hay muchas cosas prácticas que aprender de esta porción. Uno, ¿qué aprendemos? Aprendemos muchas cosas. Que la sabiduría del mundo produce, sino problemas. Eso es lo que hace la sabiduría del mundo. Un hermano decía, hermano, yo quiero encontrar la iglesia perfecta. Y otro le decía, bueno, el día que la encuentre, cuando llegue usted, se daña. O sea, todos nosotros. Porque todos somos iguales, hermano. Y la sabiduría, cuando hay sino sabiduría del mundo, produce problemas, envidias, contención, confusión y obras malas. Pero los que tienen sabiduría de arriba, ¿producen qué? Bendición, apreciados hermanos. ¿Listo? Hermano, hay en nuestro corazón envidia que amargue nuestro corazón. Guárdese de la amargura, querido hermano. Es un mal muy dañino para nuestro corazón. No nos permite avanzar en nuestra vida cristiana. En el contexto que venimos hablando del capítulo 3, ¿queremos ser maestros con contienda o como Jesucristo? Un espíritu manso, un espíritu humilde,
Un espíritu apacible. ¿Generamos conflictos y dificultades con nuestra sabiduría o traemos bendición a los hermanos? Finalmente, Jacobo lo que está haciendo es que está demostrando que la verdadera sabiduría celestial es pura, promueve la paz y es conocida por los frutos que ella tiene.